Pues bueno, antes que nada, agradecerles su asistencia en esta sesión. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Bueno, conocer para qué sirve la herramienta de marcación MarcaLink, cómo es que interactúa nuestra revista con esta herramienta, qué es lo que puede obtener de ella y cómo el material que nosotros generamos con este sistema se visualiza en el portal Redalink, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, lo primero que nosotros necesitamos en este proceso es que nuestra revista esté ya indexada en el portal Redalink. ¿Por qué? Porque bueno, es como el flujo de trabajo que nosotros tenemos. Primero, la revista tiene que ser indexada, ya que Marcalic es un sistema, una herramienta que está dirigida a los equipos editoriales de las revistas que pertenecen a Redalic, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la revista tiene que ser indexada para nosotros poder solicitar una cuenta para hacer uso de esta herramienta, ¿ok? Entonces, primero la revista indexada en el portal Redalic. ¿A qué me refiero? Que en Redalic tiene ya que existir un micrositio de la revista, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros entramos a Redalic, podemos buscar nuestra revista, ya sea por nombre, por institución, por país, ¿ok? Entonces nosotros vamos a buscar alguna revista que tengamos. Por ejemplo, aquí nosotros, en el caso de Paulina, que es quien nos acompaña hoy, bueno, que es una de las asistentes de esta sesión, pues su revista es, híjole, Relaciones. es que no es 133. Se me olvidó su clave de revista. Vamos a probar con otra vez. Ok, por ejemplo, también tenemos como asistente a Valeria Carrizo, ¿ok? Ella, bueno, ella forma parte del equipo editorial de la revista Tramas y Redes, que es la que estamos viendo en pantalla, ¿ok? A esto me refiero con que la revista ya tiene que estar indexada en el portal, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo esto, pues, ¿qué sigue? Solicitar un usuario y una contraseña para poder empezar a utilizar la plataforma de MarcaLink, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros hacemos nuestra solicitud, la enviamos, pasa por un proceso de revisión y al terminar esta revisión, esta solicitud, pues ya en automático nos empiezan a llegar notificaciones al correo del licenciante, el cual va a ser la persona responsable del uso que se le dé a esta herramienta, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, nosotros podemos empezar a utilizar la herramienta y precisamente ese es el objetivo de esta sesión, conocer cómo funciona. Desde que yo entro por primera vez a ella, necesito ingresar mi usuario, mi contraseña, y al momento de entrar, lo primero que me van a aparecer son mis datos de la revista, ¿ok? En este caso, como tenemos bueno, estamos utilizando una cuenta de pruebas para precisamente conocer el funcionamiento de la herramienta, pues bueno, son datos generales, pero en su caso, pues vamos a tener tanto el nombre del editor de la revista, el nombre de la revista, el logo de la revista y en el caso de que sea una cuenta MarcaLink completamente nueva, pues aquí toda nuestra tabla de contenido va a aparecer sin nada, ¿ok? Esto se va a ir llenando conforme nosotros vayamos trabajando los fascículos de la revista, ¿ok? Entonces, bueno, y también tenemos un menú de indicadores, los cuales nos van a decir
en qué estado se encuentra cada uno de nuestros números. Es tal cual son contadores que nos indica el total de números que nosotros hemos trabajado con la herramienta, o bien el total de números que la revista ya tiene indexados en el portal Redalic, y nos muestra el estado de cada uno de ellos, ¿ok? El check verde nos indica que el número fue trabajado con Redalic, bueno, con Marcalic, perdón, y este ya se encuentra indexado en el portal Redalic, ¿ok? El check naranja nos indica que el número, bueno, sí, que el número fue finalizado, ya se terminó de marcar completamente, se finalizó y ahora se encuentra en un proceso de indexación. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso interno. Cuando nosotros terminamos de maquetar todos los artículos de un número, vamos a finalizar este proceso y en automático Redalic se encarga de verificar toda la información que ustedes, bueno, que el usuario de la cuenta realizó para verificar que todo esté correctamente. De lo contrario, pues hacemos ciertos cambios para que cuando la información sea indexada en el portal no tenga ningún inconveniente. ¿Ok? De ahí tenemos también un check amarillo, el cual nos indica que el número ya fue finalizado, pero no ha sido confirmado. ¿Ok? Todos estos estados los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la sesión. ¿Ok? Y bueno, el primero que nos va a aparecer es un número en proceso. ¿Ok? ¿Cómo aparece este número? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar un número. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, me gustaría indicarles que para hacer un poco más ágil esto, podemos ir guardando nuestras dudas para no interrumpir la sesión, o bien escribirlas en el chat para irlas resolviendo de acuerdo a los bloques a los que vayan perteneciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a crear nuestro nuevo número de nuestra revista. Y lo primero, bueno, en este apartado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar los metadatos correspondientes al fascículo que vamos a crear, del cual vamos a maquetar cada uno de sus artículos. Aquí es importante ir ingresando la información de acuerdo al campo que estamos en el que estamos posicionados, ¿ok? También es de vital importancia que aquí no cometamos errores. ¿Por qué? Porque estos datos se van a ver reflejados en todos los formatos de publicación que estemos generando. Entonces, si nosotros cometemos algún error en este apartado, sí se puede solucionar, pero es más, bueno, es un proceso un poco tedioso, ya que implica regenerar toda la información. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si el volumen de mi fascículo es el fascículo 20, número 2 del año 2023, y yo por error indico que el año es 2022, pues voy a empezar a generar toda mi marcación, pero con un año erróneo, ¿ok? Entonces, estos datos sí es importante que tengamos mucho cuidado al momento de ingresarlos, ya que si bien se pueden modificar, hay que hay que gestionar todo un proceso para poder solucionar este inconveniente, el cual si nosotros desde el principio lo ingresamos de manera correcta, no vamos a tener ningún problema más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a indicar que es un volumen 24, un número 2 del año 2023, y así nos vamos con cada campo. Hay campos que son obligatorios y hay otros que solamente son necesarios llenar si el fascículo de nuestra revista cuenta con ellos. Si no, no es obligatorio llenar ciertos datos que más adelante pues pueden chocar con la información tanto de la revista que publica como los que tenemos en Marcalic y en Redalic. ¿Ok? Entonces, bueno, si por ejemplo mi fascículo no cuenta con un número, yo lo puedo dejar vacío y no pasa nada. ¿Ok? Pero sí es importante que solamente llenen la información correspondiente
no es necesario agregar información de más que no existe solamente para llenar todos los campos, ¿ok? Entonces, solamente los datos con los que nuestro fascículo cuente. Si no existe, no hay ningún problema, ¿ok? El sistema nos va a ir indicando qué datos son obligatorios y cuáles no. Por ejemplo, si visualizamos aquí en este apartado, nos damos cuenta que el campo año tiene un asterisco. ¿Qué quiere decir el asterisco? Que este campo es obligatorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando la revista publica un número, forzosamente tiene que indicar en qué año lo publicó. No así el volumen, no así el número, pero este es un claro ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros encontremos un campo que tenga un asterisco, quiere decir que es obligatorio. Si no lo tiene, es porque no lo es, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Esos son datos, los metadatos principales de nuestro fascículo y ahora vienen las secciones. Estas secciones hacen referencia a la tabla de contenido del fascículo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si los artículos que se publicaron dentro de ese fascículo pertenecen a editoriales, a artículos científicos, a reseñas, nosotros podemos agregar estos títulos de sección desde este apartado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, damos clic en el botón más y en automático nos va a arrojar un apartado donde nosotros podemos ir ingresando la información, ¿ok? Agregamos el título de la sección y seleccionamos el check, ¿ok? Y así con el número de secciones que en este caso sean necesarias, ¿de acuerdo? Puede tener o puede no tener secciones. Eso es igual, no es obligatorio, pero si las tienes, sí es importante irlas ingresando para que cuando yo empiece a maquetar todos mis artículos, los pueda ordenar y los pueda seccionar conforme el contenido se ha publicado, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a agregar tres secciones y vamos a continuar, ¿ok? Ahora, tenemos el tipo de fascículo. El tipo de fascículo hace referencia a el tipo de publicación que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, hay números ordinarios, hay números especiales, extraordinarios, suplementarios o dobles. Esto depende del contenido de la revista, ¿ok? Si es un número ordinario, ¿qué quiere decir? Que pues no es un suplemento, no es una adición a alguna otra investigación, o algún caso particular, pues es simplemente un número ordinario. Pero también podemos indicar que puede ser un número especial, un suplemento o una versión doble. ¿Ok? En este caso nosotros vamos a crear un fascículo ordinario y listo. ¿Ok? Entonces continuamos. Por ejemplo, tenemos un periodo de cobertura donde podemos ingresar un dato que nosotros tengamos, por ejemplo, un primer semestre, si la publicación pertenece a un primer semestre, a un segundo semestre, o alguna otra opción de las cuales Marcalib nos despliega automáticamente. Bueno, ahora, publicación continua. Este apartado es importante. ¿Qué pasa con este apartado? Este apartado va a estar habilitado de acuerdo a la información de la revista, de acuerdo a su periodicidad. Si la periodicidad de la revista es de publicación continua, este botón va a estar habilitado. De lo contrario, nos va a aparecer deshabilitado y no tienen mayor relevancia, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, como está habilitado, es porque la revista en la que estoy trabajando es de publicación continua. Yo puedo indicar si el número que yo estoy trabajando es de publicación continua o no, ¿ok? Entonces, en este caso lo vamos a dejar con un sí para ver cómo funciona. Esto esto depende de la periodicidad de la revista, ¿ok? Entonces, si nuestra revista es semestral, pues esta función no tiene mayor relevancia para esa cuestión, ¿de acuerdo?
Entonces, luego continuamos con el apartado de permisos, que realmente quiere, bueno, indica las licencias Creative Commons. Toda la información que tiene que ver con la licencia Creative Commons, aquí la podemos depositar, ¿ok? En este caso, nosotros, bueno, Macalic nos ofrece una lista de tipos de licencia Creative Commons y sus respectivas versiones. Esta información depende igualmente de la revista. Si la revista cuenta con esta licencia y cuenta con algún tipo y una versión, pues nosotros lo único que tenemos que seleccionar es la información correcta, ¿de acuerdo? Entonces ahorita nosotros vamos a seleccionar la primera y en automático nos manda una descripción de la misma licencia, el link donde se describe la misma y aquí nosotros podemos complementar esta información. Si es que nosotros contamos con esta información. Si no contamos con ella, es mejor dejar los campos vacíos a ingresar información errónea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso nosotros vamos a dejar esta información tal cual la ingresó el sistema y lo único que nos queda es seleccionar el botón guardar. ¿Ok? Entonces va a ser volumen 24, número 4 del año 2023. Guardamos y en automático esta ventana se va a cerrar y nos va a indicar que el número se ha creado exitosamente. ¿Ok? El sistema Marcalic es muy interactivo, muy intuitivo, entonces cada que nosotros realicemos una acción, nos va a ir indicando si el proceso se guardó correctamente o de lo contrario, cuál es el error o qué es lo que tenemos que realizar para poder seguir con el proceso. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora, nosotros ya vamos a tener nuestro número creado, volumen 24, número 4 del año 2023. En esta tabla de contenido, los fascículos se van a ir ordenando por año. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues yo tengo aquí varios números ya creados, pero nosotros nos vamos a enfocar en el que acabamos de generar. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros al momento de crearlo nos damos cuenta que el volumen está mal, tenemos la opción de editar esta información antes de empezar a marcar los artículos. ¿De acuerdo? Entonces, yo rectifico y digo que no era volumen 24, sino 23. Entonces, hago el cambio y lo único que me queda es actualizar la información. ¿Ok? Igual, se cierra la ventana y el mismo sistema nos indica que se ha modificado la información de este fascículo. ¿Ok? Tal y como lo podemos visualizar en este apartado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya teniendo el registro creado de nuestro fascículo, lo único que, bueno, para continuar, ¿qué vamos a hacer? Ingresar a él. ¿Ok? Al momento de ingresar a él, nos vamos a encontrar con esta información. Primero, el nombre de la revista y los metadatos que nosotros mismos ingresamos al momento de crear el fascículo. ¿Ok? Asimismo, vamos a tener cada título de cada sección que igual acabamos de ingresar en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a tener como primer instancia. Si se dan cuenta, pues aquí nos indica que no existen artículos aún. ¿Por qué? Porque apenas vamos a empezar con este proceso. ¿Cómo vamos a iniciar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el botón agregar artículo y en automático nos va a arrojar esta ventana en la cual nosotros debemos ingresar de igual manera los datos correspondientes al artículo que vayamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, nos piden datos como el tipo del artículo, como el título, sección a la que pertenece, el idioma en el que está el contenido del mismo, y estos son datos obligatorios, como lo podemos observar debido a los asteriscos que nos indican. ¿Ok? También tenemos información complementaria como una página inicial, una página final o una paginación electrónica. Esto dependiendo del contenido de nuestro artículo, nada más.
¿ok? Y también tenemos la norma de citación, la cual tiene que corresponder a la que utiliza nuestra investigación. Porque este apartado es importante porque cuando nosotros empecemos a maquetar la información se va a inferir automáticamente. Pero si nuestra norma de citación que vamos a marcar aquí no corresponde con la estructura de la citación de nuestra investigación, la información no se va a inferir correctamente y esto nos va a conllevar un poco más de trabajo. ¿Se puede corregir? Sí, pero es importante que desde el principio vayamos haciendo las cosas adecuadamente para ahorrar tiempo y este proceso sea un poco más fácil de realizar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tipo del artículo, del compo que nos despliega, nosotros vamos a dejar el que el que automáticamente nos registró y podemos continuar. Pero igual, si nosotros queremos ingresar otro tipo de artículo, lo podemos seleccionar, ¿ok? Asimismo, con el título del artículo, lo vamos a llamar, nuestro artículo se va a llamar prueba. La sección lo vamos a poner dentro de los artículos, el idioma lo vamos a dejar como español, pero tenemos una lista de diferentes idiomas de la cual nosotros podemos seleccionar la que corresponde, ¿ok? La página inicial vamos a indicar que es nuestra página 15, que inicia en la 15, y la final es la 28, por ejemplo, ¿ok? Nuestra norma de citación, vamos a indicar que es una norma de citación APA en este caso, pero igualmente podemos seleccionar la que mejor, bueno, la que corresponda a nuestra investigación, ¿ok? Para continuar, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos el botón crear y en automático el sistema nos habilita botones adicionales. ¿Qué quieren decir estos botones? Bueno, para iniciar la marcación de nuestro artículo es indispensable contar con un HTML. ¿Cómo generamos el HTML? Bueno, el HTML se genera a partir puede ser, por ejemplo, del PDF de nuestra revista, ¿ok? Si copio el contenido del PDF y lo pego en un Word, desde aquí podemos generar el HTML, ¿ok? Lo único que tengo que hacer es, bueno, copio el contenido desde el PDF, lo pego aquí y va a quedar, bueno, debería quedar de esta manera, ¿ok? Ahora, ya que tengo esto, solamente lo único que tengo que realizar es guardarlo. ¿Cómo lo voy a guardar? Bueno, eh, el mismo sistema, al dar clic en subir, nos indica qué características debe cumplir este archivo para que sea aceptado por el sistema y no tengamos ningún inconveniente más adelante, ¿ok? Entonces, nos dice que debe estar comprimido en zip con un máximo de 4 megabytes, tener codificación UTF-8 y contener un solo archivo llamado index.html. El nombre del HTML tiene que ser específicamente este. ¿Por qué? Porque de lo contrario, al momento de cargarlo nos va a marcar un error. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo estas características, voy a regresar a mi archivo Word y voy a proceder a guardarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a guardar? Bueno, me dice que en primera, el nombre de mi archivo tiene que ser index.html. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar el nombre y me dice que tiene que ser un archivo de tipo HTML. Entonces, voy a seleccionar página web, que es la extensión .html, la selecciono y ahora me dirijo al apartado de herramientas, opciones web, codificación y en dado caso, bueno, aquí tenemos ya el especificado el UTF-8. Si no lo tenemos, pues aquí en esta misma lista podemos seleccionarlo, ¿de acuerdo? Entonces,
Tiene que ser un archivo de tipo HTML con una codificación UTF-8 y el nombre tiene que ser index.html. Si esto no cumple con estas características, el sistema no me lo va a reconocer, ¿ok? Me va a rechazar mi archivo. Entonces, vamos a guardarlo. Y lo único que necesitamos es dirigirnos a donde lo guardamos y comprimir nuestro material. Ahora, ya que hemos generado este archivo, lo único que vamos a hacer es cargarlo en el sistema. ¿De acuerdo? Al momento de cargarlo, el mismo sistema nos indica que el archivo que acabamos de cargar ha sido aceptado. Ok, si esto no llega a suceder de esta manera, pues aquí el mismo sistema nos va a indicar que el archivo no cumple con las características que nos está solicitando. Entonces, es importante tener en cuenta estas características, ¿ok? El tamaño del zip, la codificación y sobre todo el nombre. ¿Por qué? Porque si yo quiero ingresar un archivo que dice index.htm, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque el nombre no corresponde al que el sistema me está solicitando. ¿Ok? Entonces, ahora, ya habiendo cargado este material, lo único que podemos, para corroborar que se haya cargado de manera correcta, le doy clic en ver y aquí vemos que el HTML que acabo de ingresar en el sistema, pues es correcto. ¿De acuerdo? Entonces podemos continuar. Adicional a esto tenemos la opción de ingresar los PDFs en segundo o tercer idioma de nuestra investigación, ¿ok? Esto solamente en caso de que nosotros contemos con él. Si no contamos con este archivo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el idioma correspondiente al PDF que vamos a cargar, y damos clic en subir y cargamos un archivo PDF correspondiente a nuestra investigación. ¿Ok? En este caso no lo vamos a subir, pero desde este apartado se puede realizar. ¿Ok? También, si nuestra revista utiliza PDFs originales, ¿qué pasa? Pues entonces aquí me va a aparecer una opción que va a decir idioma original. ¿Qué tengo que hacer con ella? Pues cargar el PDF original de la revista. ¿Por qué? Porque si no lo hago, más adelante al intentar ingresar a la marcación, no me va a permitir realizarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora cerramos esa ventana y podemos ver que en este registro mis botones están habilitados, ¿ok? Si el index.html o el PDF original no ha sido cargado en el sistema, la opción marcar se va a encontrar deshabilitada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regreso al apartado, bueno, doy clic en el botón editar y regreso al mismo apartado, ¿ok? En este apartado tendría que verificar que el contenido de mi HTML se visualice y de lo contrario, pues tengo que entrar de nueva cuenta a cargar el archivo correspondiente. Asimismo como el PDF original, en dado caso que la revista utilice esta opción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para continuar, pues lo único que nos queda es ingresar por primera vez a marcar la información. ¿Ok? Lo primero que nos vamos a encontrar, Marcalix nos ofrece asistentes de inferencias de acuerdo a cada uno de los apartados con los que cuente nuestro artículo. ¿Ok? Entonces, el primero que nos va a mostrar es el asistente para el contenido de nuestro artículo, para el texto completo del mismo. ¿Ok? Entonces, aquí nos indica ciertos puntos clave para poder hacer un buen uso de esta
de esta opción, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar clic en aceptar y lo único que nosotros tenemos que hacer en este apartado es seleccionar los títulos de las secciones y o subsecciones con los que cuente nuestra investigación, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a dar clic en este apartado para ingresar el primer título de nuestra primer sección de nuestra investigación, ¿ok? Es importante mencionar que solamente vamos a seleccionar los títulos de secciones, ¿ok? No el título del artículo, no el título del resumen, ni palabras clave, ni ese tipo de datos. Solamente los títulos de secciones que pertenezcan al cuerpo de nuestro texto completo, ¿ok? Entonces, en este caso, el primero va a ser introducción. Entonces, lo único que hacemos es seleccionar y en automático la herramienta nos va a introducir la información en el campo donde seleccionamos para ingresar esta información, ¿ok? Y así con todas las secciones que correspondan a nuestro artículo. En este caso, nosotros podemos ir agregando sección tras sección y dentro de ellas podemos ir agregando las subsecciones que nos vaya requiriendo el contenido, ¿ok? Si agregamos una sección o una subsección por error, el mismo sistema nos da la opción de eliminar este apartado. ¿Para qué? Para no tener campos incompletos o campos existentes, pero sin información. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues continuamos visualizando el contenido de la información que tenemos a la mano, que estamos trabajando, y vamos ingresando título de sección una por una, ¿ok? Entonces, nuestra sección 3, nuestra sección 4, y en este caso yo me doy cuenta que la sección 4 tiene dos subsecciones. Entonces, primero selecciono el título de la sección 4 y después el título de la subsección, ¿ok? Lo selecciono, me hace falta agregar una más y de ahí me voy a la sección 5, ¿ok? Agrego un campo más, selecciono el título y selecciono la subsección de la misma. Entonces, vamos uno por uno. Aquí es importante mencionar que hay que tener cuidado en cómo estructuramos esta información. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener algún error, ¿qué va a pasar? Pues al momento de inferir la información, el sistema no la va a inferir correctamente por completo. ¿Ok? Entonces, si nosotros le ponemos un poco más de atención a este apartado y le invertimos al menos unos minutos más, al nosotros avanzar en nuestra marcación, va a ser muchísimo más fácil el terminar este proceso, ¿ok? Entonces, sí es importante estructurar bien esta jerarquía para no tener ningún inconveniente más adelante. Entonces, bueno, voy en la sección 6, ya agregué secciones y subsecciones y me doy cuenta que la sección 7, que es conclusiones, es la última. Aquí también no vamos a agregar ni el apartado de agradecimientos ni tampoco las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque estos apartados pertenecen a otro módulo de información que más adelante, con ayuda de otro asistente, vamos a poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, mi última sección es la 7, ya la agregué y lo único que me queda es seleccionar un pequeño tomo de información del último párrafo de la última sección del texto completo de nuestro artículo. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar unas palabras del mismo y listo. Doy clic en inferir y en automático el sistema va a empezar a cargar la información que yo acabo de ingresar.
¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esta información? Pues esta información se contiene en texto completo. Aquí ya va a estar distribuida toda la información que corresponde al cuerpo del artículo, ¿ok? Entonces, esta la vamos a revisar un poco más adelante. Ahora, es importante que conforme yo vaya avanzando en el proceso, guarde la información. ¿Por qué? Porque si yo avanzo en este proceso y no guardo, y por alguna razón, ya sea, por ejemplo, se va la luz, el servicio de internet falla, es intermitente, entonces todo el proceso que acabo de realizar no se va a guardar. Entonces, conforme yo vaya avanzando, puedo ir seleccionando el botón guardar cuantas veces quiera y no hay ningún inconveniente con ello. ¿Ok? Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es indicar los datos del artículo, que son los metadatos principales de mi investigación. Como por ejemplo pueden ser los títulos, pueden ser los autores, las fechas, el DOI. Toda esa información la podemos ingresar en este apartado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el campo que ya existe y del lado del HTML, o sea, del lado derecho, vamos a seleccionar la información que corresponde a este apartado. La seleccionamos y en automático se va a depositar en el campo de texto que nosotros indicamos. ¿Ok? Ahora, si nosotros necesitamos más información, el cual el HTML contiene, pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar ya sea el cuadro de texto que engloba a los títulos, por ejemplo, y en el apartado de arriba, en un menú de componentes, nosotros podemos agregar los títulos en otro idioma, que es el caso que tenemos en este momento, ¿ok? Entonces seleccionamos títulos y nos va a aparecer título en otro idioma y en automático me va a crear otro cuadro de texto donde lo único que tengo que seleccionar es la información que corresponde al mismo, ¿de acuerdo? Así con cada uno de los apartados que nosotros vayamos encontrando dentro de la marcación, ¿ok? Si nosotros queremos ingresar información, queremos ingresar un atributo, queremos ingresar algún autor adicional, por ejemplo, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar un autor. Vamos a empezar con su nombre, sus apellidos, su correo electrónico si es que cuenta con él. Todo esto lo podemos ir seleccionando y en automático se va a depositar, ¿ok? Una afiliación completa, su institución y el país. En el caso del país no es necesario seleccionar la información, más bien en el apartado de arriba nos despliega, bueno, nos ofrece una lista donde tenemos varias opciones de las cuales nosotros vamos a seleccionar la que estemos requiriendo en ese momento. Por ejemplo, España, lo seleccionamos y listo. ¿Ok? Si nosotros queremos agregarle información a este autor, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el apartado autor y en la parte de arriba nos va a indicar cierta información que nosotros podemos agregar al mismo. ¿De acuerdo? Si es necesario, lo agregamos. Si no, no hay ningún problema. ¿Ok? Esta solamente es información complementaria a lo que nosotros estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso nosotros solamente tenemos un autor, pero si nuestra investigación tuviera más autores, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado autores y en el apartado de arriba nos va a permitir agregar uno o más autores, los que nosotros necesitemos, ¿ok? Si nosotros lo agregamos por error, lo podemos eliminar, ¿de acuerdo?
también es importante que tengamos en cuenta que toda la información, bueno, más bien todos los campos que tengamos en el apartado de marcación deben tener contenido. ¿Por qué? Porque como hay campos obligatorios, al momento de nosotros finalizar nuestra marcación, nos va a indicar errores porque no sé, por ejemplo, el nombre del autor no tiene información, lo cual es un campo obligatorio, ¿ok? Entonces, en este caso, como no los vamos a utilizar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar los campos que no requerimos en este momento, ¿ok? Y así vamos paso a paso. Por ejemplo, yo aquí di clic en finalizar y me arroja un error. ¿Por qué? Porque tengo apartados en los que no ingresé información y sí es información obligatoria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a continuar con este apartado así, con los errores que nos marca para darnos cuenta qué información es obligatoria cuando el cuadro de texto existe. ¿Ok? Entonces, en este apartado, pues yo tengo las fechas que en automático me identificó que tengo una fecha de aceptado y una fecha de recibido. ¿Ok? Entonces, en la primera que voy a hacer, voy a ingresar solamente los datos como el día, el mes y el año que corresponden a la fecha de recibido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues en el apartado de arriba voy a seleccionar el botón Selecciona fecha y me va a desplegar un calendario en el cual yo tengo que indicar el año, el mes y el día que corresponde esta fecha que yo estoy ingresando. ¿Ok? Ahora, también tengo una fecha de aceptado. ¿Qué hago? El mismo proceso, selecciono el año que corresponde, selecciono el mes y selecciono el día. ¿De acuerdo? 28 de marzo del 2016. Ahora, doy clic en guardar y si yo vuelvo a seleccionar el botón finalizar, en automático los errores desaparecen. ¿Ok? Entonces, mi información ya fue recabada de manera correcta y puedo continuar. ¿Ok? Entonces, si a nosotros al momento de finalizar nos aparece un error, pues lo único que tenemos que hacer es identificar en qué apartado nos está arrojando el error y corregirlo. ¿Ok? El mismo sistema nos va a ir indicando cuál es el error o qué es lo que tengo que hacer para corregirlo. ¿Ok? Entonces, bueno, también tenemos un apartado de resúmenes y como se pueden dar cuenta, la información se infirió de manera automática. ¿Ok? Tenemos el resumen en español, tiene su contenido completo, el resumen en inglés, su contenido completo y podemos continuar. En caso de que el resumen no se haya inferido completamente o el idioma del mismo no sea el correcto, podemos modificar esta información o podemos agregar, podemos marcar de nueva cuenta la información que ya existe. ¿Ok? ¿Para qué? Para reemplazarla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos son los resúmenes. Las palabras clave de igual manera se infieren de manera correcta. Si nosotros llegamos a encontrar algún error, podemos corregirlo, ya sea seleccionando de nueva cuenta la información del HTML o de manera manual. ¿Ok? Entonces tenemos nuestras palabras clave, nuestros resúmenes y el DOI. ¿Ok? Toda esta información se infiere de manera automática, no hay que hacer nada. En caso de que nuestra información no se haya depositado de manera adecuada, pues nosotros podemos corregir o podemos añadir la información que nosotros vayamos necesitando. ¿Ok? Entonces, esto en el apartado de datos del artículo. Ahora bien, si nuestra investigación cuenta con información adicional o algún otro apartado que no hemos detectado hasta este momento, ¿qué podemos hacer? Bueno, seleccionamos el apartado general y en la parte de arriba nos ofrecen diferentes opciones de las cuales nosotros podemos hacer uso para agregar toda la información que nuestra investigación está utilizando, ¿ok? Si no la necesitamos, no es necesario agregarla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nuestra investigación cuenta con un financiamiento,
pues lo único que tengo que hacer es agregar el apartado financiamientos, agregar la fuente. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una fuente que vamos a agregarlo en nuestra fuente, la vamos a seleccionar. El número de contrato, como aquí nos lo menciona, y el beneficiario, que en este caso, como no indica uno en particular, sería el título de la investigación que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, esto en dado caso que sea necesario. Si no contamos con esta información, pues no la agregamos. No es necesario agregar un financiamiento si nuestra investigación no cuenta con el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el apartado de los datos del artículo que dentro del XML, que vamos a visualizar más adelante, lo llamamos como el front. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Yo tenía algunas preguntas, Edith, no sé si es el momento. De esto último sería, si el financiamiento dice nada más el CONACYT y no viene el número de contrato ni beneficiario, no pasa nada si solamente se pone fuente CONACYT y lo demás se queda en blanco. Sí, no pasa nada. Eso, bueno, esos apartados los vamos a ir identificando cuáles son obligatorios y cuáles no. ¿Ok? Por ejemplo, si usted dice que solamente contamos con la fuente, guardamos y finalizamos. Aquí nos va a arrojar un error, el cual dice que el tipo de financiamiento es obligatorio, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el tipo de financiamiento? En la parte de arriba. Lo único que tenemos que hacer es indicar si es un contrato, una donación o una subvención, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos una donación, guardamos, finalizamos y, bueno, aquí nos da otro error que tiene que ver con los agradecimientos, pero este lo vamos a ver más adelante. Pero si nos damos cuenta, al menos en el apartado de número de contrato y beneficiario, pues no nos indica ningún error. ¿Por qué? Porque no son campos obligatorios. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, gracias. Y otras dos preguntas de al principio, Sí, cuando estábamos armando la sección, de hecho, cuando estábamos abriendo el número, o sea, al principio, donde dice tipo de fascículo, sí. se podía poner si era ordinario, si era, digamos, extraordinario, complementario, algo así. Si, Sí. por ejemplo, es un número bis, es decir, que yo publiqué el número 175 y luego publico el mismo número, pero bis, o sea, quiere decir que como había muchos artículos, publiqué dos o en dos secciones. Ahí, ¿cuál sería la pestaña a la que tengo a los números bis, pues, a la que tengo que dar clic? Ese podría indicarse como un número doble. ¿Por qué? Doble, ok. Porque va a tener los mismos datos, pero en dos módulos, como en dos tomos. Ujú, bien. Y finalmente, en las secciones, obviamente, pues hay una presentación, hay artículos, a veces hay ensayos, reseñas. Pero si la estructura de mi texto, por ejemplo, es un dossier, ¿no? Sí. Entonces en el dossier hay presentación y los artículos. Pero luego tengo una sección general de otras que no pertenecen al dossier. Ahí ya no tengo que ser tan explícita, ¿verdad? O sea, simplemente si es un artículo, independientemente si es de la sección general o de la sección temática, eso ya no me meto ahí, ¿verdad? No, ahí solamente sería cuestión de indicar las secciones con las que cuenta nuestra investigación, tal cual como está, como se publicó, como está estructurada en la página de la revista. Si no tiene un título de sección, pues no es necesario agregarlo. Sí podemos maquetar el artículo, pero este artículo podríamos decir que no va a pertenecer a ninguna sección de las que sí creamos. Entonces, para que me quede claro, Sí. se tiene que especificar si es si en este mismo número es parte, un artículo, si es parte de la sección temática o de la sección general. ¿Eso sí lo tengo entonces que especificar o no? Sí, para que Sí, lleve un orden. Ok. Bueno, serían mis preguntas. Muchas gracias.
Gracias a usted. ¿Alguien más? Hola, sumo una consulta. En este apartado de los datos del artículo, se suele pedir en términos éticos incluir dentro de los archivos una leyenda de inexistencia de conflictos de intereses. ¿Se podría agregar en este apartado de datos de artículo o no? Conflicto de intereses. Sí. Em, Como me- información adicional podría ser. Sí, sí, cualquiera de los elementos que nosotros vayamos ingresando se pueden ingresar en apartados como por ejemplo esta información adicional, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí vamos a indicar que, bueno, vamos a indicar que no tenemos un conflicto de intereses o algún módulo que no esté especificado para bueno, que no pertenezca a otro espacio que ya hemos trabajado, ¿ok? Pero si Perfecto. tenemos información como esta, pues sí la podemos agregar como información adicional o igual como un enlace alternativo, dependiendo la información que vayamos requiriendo. Bien, perfecto. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? Yo, Carlos Villalpando, gracias por la información. Una pregunta así muy sencillita. Cuando nosotros cargamos los archivos en HTML, ¿es posible subirles estilo? ¿Es posible subir qué, perdón? Estilo, es decir, nosotros cargar nuestras hojas de estilo para darle formato a estos HTML, ¿o debe de ser texto plano nada más? Ok, lo que se recomienda es que sea texto plano. ¿Por qué? Porque realmente este HTML solamente nos va a servir para seleccionar la información, pero en sí el HTML que nosotros vayamos a cargar al principio no se va a visualizar en ningún momento. Solamente es para seleccionar la información de nuestra investigación. Entonces, es un punto importante, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, dentro del Word, en en los títulos de sección, ¿qué es lo que hacemos? Pues agregarlo como un título, con un estilo, por ejemplo. Si yo lo agrego de esta manera, esto puede llegar a chocar. ¿Por qué? Porque se agrega, a lo mejor visualmente de este apartado no hace más que cambiarle el tipo de letra, el tamaño, la fuente, ¿ok? Pero al momento de que Marcalic empieza a reconocer la información, pues este estilo puede llegar a chocar o puede llegar a confundirlo con algún otro apartado. Entonces, si yo lo cargo de esta manera, Marcalic no me va a inferir la información correctamente. Entonces, sí se recomienda que el texto que ustedes carguen con el HTML sea lo más plano posible, sin estilos, sin colores, fuentes, nada, ninguna información adicional a la que estamos requiriendo. Siempre, lo que sí es importante, pues, es mantener la estructura de nuestra investigación para que Marcalic lo reconozca de manera inmediata y nos ahorre el tiempo que podemos llegar a invertir por un inconveniente al momento de la maquetación. Gracias. ¿De acuerdo? Listo. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Ok, de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Qué sigue? Bueno, en este apartado nosotros ya tenemos nuestro front, que son los datos del artículo, y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña referencias y apéndices, ¿ok? En esta prácticamente son las referencias bibliográficas de nuestra investigación, ¿ok? Como les mencionaba anteriormente, pues también nos ofrece Marcalic un asistente específicamente para esta función. Aquí como primera opción nos indica ciertos puntos los cuales hay que tomar en cuenta para que el proceso que nosotros vamos a iniciar en este momento pues se lleve de la mejor manera posible.
¿De acuerdo? Entonces damos clic en aceptar. ¿Y qué pasa? El asistente de inferencias va a reconocer referencia por referencia y asimismo va a reconocer su fuente, su tipo de publicación y en dado caso de ser necesario, el título del artículo. ¿De acuerdo? Entonces, esto siempre y cuando nuestra norma de citación haya sido indicada correctamente tanto en la plataforma de Marcalic como su estructura corresponda en el contenido de nuestro artículo. Bien, entonces, en este apartado, pues nos muestra la referencia completa, nos muestra la fuente, que ya se infirió correctamente, nos muestra el tipo de publicación, que es una revista, y en este caso nos agrega un título del artículo. ¿Por qué? Porque el estándar JAX dice que cuando una referencia, su tipo de publicación es de tipo revista, es obligatorio que cuente con un título del artículo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo dejo este campo vacío al cual se infirió y doy siguiente, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque me dice que el título del artículo es obligatorio cuando es de tipo revista. Solo cuando es de tipo revista. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Selecciono el título del artículo, selecciono el campo y voy a seleccionar pues la información que me están solicitando. ¿Ok? La selecciono y listo. Doy clic en siguiente. Y así, referencia por referencia. Si el asistente ya me infirió la información de manera correcta, lo único que tengo que hacer es seleccionar el botón siguiente. Por ejemplo, en este caso me infirió la fuente, pero no así el tipo de publicación. Si yo doy clic para avanzar en este módulo, igual me va a arrojar otro error. ¿Por qué? Porque el tipo de publicación también es obligatorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues seleccionar el tipo de publicación correspondiente a esta referencia y listo. ¿Ok? Si bien me da la opción de agregar el título del artículo, en este caso no lo voy a hacer porque pues no es obligatorio. ¿Ok? Y así, referencia por referencia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la fuente. Si, por ejemplo, la fuente no se infirió de manera correcta, ¿qué puedo hacer? Puedo borrar el texto e inferir la información de nueva cuenta, o bien puedo simplemente seleccionar la información y se cambia en automático. ¿De acuerdo? Entonces, son dos funciones las cuales podemos utilizar de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, damos clic en siguiente y así vamos referencia por referencia. Por ejemplo, aquí tenemos fuente, tenemos otro tipo de publicación de tipo revista. Sabemos que tenemos que agregar el título del artículo. Entonces, lo único que hacemos es seleccionarlo, damos clic en siguiente y así uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces, nada más verificamos y al momento de llegar a la última referencia, en automático nos va a decir finalizar. ¿Ok? Si nosotros finalizamos, pues bueno, lo único que vamos a hacer es cargar la información en el sistema y en automático se va a visualizar de esta manera. Vamos a tener nuestro apartado de referencias y dentro de él vamos a tener cada una de las referencias que nosotros ya revisamos con ayuda del asistente. ¿De acuerdo? Si nosotros al momento de entrar a este apartado nos damos cuenta que hay algún error, lo podemos corregir. Y si no, simplemente es verificar la información que se infirió con la información que contiene el HTML, que es el que aparece del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, así una por una. Ahora, si por ejemplo el asistente no infirió todas las referencias, pues yo puedo seleccionar el apartado de referencias, que es el general,
y en la parte de arriba me va a dar la opción de agregar una nueva referencia, ¿ok? Entonces, lo único que tendría que hacer es depositar la información que contiene el HTML en el apartado de marcación, ¿ok? Entonces, como en este caso no es necesario, pues lo elimino. Bien, ahora, también Marcalix nos ofrece detallar la información correspondiente a nuestra referencia. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestra referencia completa, tenemos los autores, su nombre y su apellido, el año de publicación, la fuente y el título del artículo. Pero si nos damos cuenta, aquí también tenemos un volumen, un número, una página inicial, una página final y un DOI. Entonces, si yo quiero maquetar esta información, ¿qué tengo que hacer? Selecciono el cuadro de texto llamado referencia detallada y voy a agregar el volumen y el número, ¿ok? Entonces selecciono volumen y me crea el cuadro de texto. ¿Qué tengo que hacer? Lo selecciono del lado del HTML. Lo mismo, referencia detallada, agrego el apartado número y, por ejemplo, en este caso, como es número 1, lo puedo escribir tal cual. No es necesario tampoco seleccionar todo del lado del HTML, ¿ok? Ese solamente sirve, bueno, sirve como guía, pero si a mí se me hace más fácil ingresarlo manualmente con el teclado, lo puedo hacer, ¿ok? Entonces, y así dato por dato. Entonces, por ejemplo, si tengo una página inicial y una página final, agrego ambos campos y lo único que tengo que hacer es decir, bueno, mi página inicial es la 91, mi página final la 100. Y así podemos ir complementando la información que corresponda a nuestra referencia bibliográfica. ¿De acuerdo? Entonces, guardamos y podemos continuar. Entonces, si nosotros ya verificamos toda la información correspondiente a nuestras referencias, estamos listos para poder continuar. Pero en esta misma pestaña, Marcalix nos ofrece otros apartados, como pueden ser los agradecimientos, el apéndice, glosarios, notas y referencias. ¿De acuerdo? Para ingresar a ellas, lo único que tenemos que hacer es seleccionar, en vez de seleccionar el cuadro de texto referencias, vamos a seleccionar el uno antes, el que dice referencias, notas y anexos. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que en el HTML de nuestro artículo hay un apartado llamado agradecimientos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a agregar este campo y lo único que vamos a hacer es seleccionar la información del HTML y en automático se deposita del lado de la marcación. Guardamos y, por ejemplo, nosotros tenemos este error que dice, se deberán tener agradecimientos con contenido en el apartado de referencias y apéndices, que es lo que acabamos de realizar. Entonces, si doy clic en finalizar, este error en automático va a desaparecer, como podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los errores, Marcalix nos indica cuál es el error. Bien, entonces, sí es necesario ir leyendo qué es lo que Marcalix nos indica y cumplirlo. Bien, en este caso yo agregué agradecimientos, le agregué el contenido y en automático el error que yo tenía desapareció. Bien, por ejemplo, aquí tengo otro error. El error me dice que el atributo idioma es obligatorio. Si recuerdan, pues yo agregué el título en otro idioma, le agregué el contenido correspondiente, pero no seleccioné el idioma al cual estoy indicando. Entonces, lo único que tengo que hacer es agregar el idioma en inglés, guardo mi información, finalizo y listo. Bien, si se dan cuenta, mis pestañas datos del artículo y mi pestaña referencias apéndices ya no se muestran en un color rojo intenso. Esto quiere decir que estos dos apartados no tienen ningún error. Bien, entonces, bueno, ahora,
Lo único que nos queda, pues, es dirigirnos a la pestaña texto completo, que es donde nosotros ya inferimos toda la información, donde nosotros seleccionamos cada uno de los títulos correspondientes a las secciones y subsecciones de nuestra investigación. Y Marcalic lo que hizo es lo siguiente, fue seccionar tal cual la información que nosotros, con la que nosotros contamos. Por ejemplo, si yo selecciono la primera sección, me va a indicar todo lo que corresponde a la misma. ¿Ok? Entonces, lo único que corresponde en este apartado, pues es ir verificando que nuestra información se haya inferido de manera correcta. Por ejemplo, aquí es nuestra sección, el título que nosotros ingresamos y los párrafos ya se infirieron automáticamente. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que hacer es identificar que los párrafos estén completos, que su información esté completa y que no nos haya hecho falta alguno de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, nos damos cuenta que la información está completa y podemos continuar. Bien. Ahora, yo aquí detecto un error. Por ejemplo, en mi párrafo 2 tengo una citación a la nota 1, una citación a la nota 2 y Marcalic al momento de inferirlo, en vez de indicarme que era un número, me lo infirió como un punto. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Bueno, en primera voy a borrar el punto, voy a ingresar el número 1, como me lo está indicando mi HTML, y lo voy a ingresar, bueno, le voy a dar un formato de superíndice. Bien, esto es importante realizarlo, ¿por qué? Porque Marcalic también cuenta con un asistente de citas. Bien, entonces, si nosotros el contenido de nuestra maquetación tiene citas, necesito indicarlas correctamente. ¿Para qué? Para que cuando yo ingrese al asistente de citas, estas las infiera correctamente. ¿Ok? Si bien ahorita solamente va a ser un número 1 en formato superíndice, más adelante este mismo número nos va a arrojar la referencia a la que se está haciendo un llamado. ¿Ok? Entonces vamos a corregir ese y el segundo también. ¿Qué hago? Borro el punto que infirió, selecciono, bueno, ingreso el número 2, lo selecciono y le doy un formato de superíndice. ¿De acuerdo? Ahora, también este mismo menú nos sirve para que dentro del texto nosotros podamos agregar formato al texto. Pueden ser negritas, cursivas, subrayados, subíndice, superíndice, versalitas, o bien puedo borrar el mismo formato que acabo de agregar. Por ejemplo, si yo selecciono esta opción, pues me va a borrar el formato de mi párrafo. ¿Ok? Entonces, lo único que voy a hacer en este caso es agregarlo, porque más adelante lo voy a necesitar. Entonces lo agrego y no pasa nada. ¿Bien? Entonces, bueno, ese es un punto que hay que tener muy en cuenta para que más adelante nuestra información se infiera de manera correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es continuar verificando la información que se infirió y en este caso nosotros tenemos una ecuación. Ahora, hay dos formas de trabajar las ecuaciones. Puede ser de manera con una imagen, que no es lo recomendable es hacerlo con la segunda opción, que es maquetar la ecuación. Bien, entonces en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar una como imagen y vamos a maquetar una adicional. ¿De acuerdo? Entonces, la primera, si se dan cuenta, nos lo infirió como una imagen. ¿Por qué? Porque no tiene un identificador que diga, ah, mira, esto es una ecuación. Simplemente dice E1. Entonces, si aquí, por ejemplo, dijera mi HTML ecuación 1,
el mismo sistema lo hubiera identificado como una ecuación. Como no es así, pero nosotros sabemos que es una ecuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el apartado de figura y nos va a quedar un párrafo. En este párrafo, en el menú de componentes que nos aparece en la parte de arriba, vamos a buscar la opción ecuación y la vamos a ingresar. Bien, ¿qué va a pasar? Nos va a arrojar estas opciones en donde nosotros podemos agregar la ecuación como imagen o agregar la ecuación de manera manual. En este caso vamos a ingresarla como una imagen. Si yo selecciono el apartado imagen, en el lado del HTML me da la opción de importar la imagen. Si yo selecciono esta opción, ya no es necesario que yo ingrese desde cero la imagen. Simplemente la va a tomar del HTML y la va a ingresar en mi apartado de marcación. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar el identificador correspondiente a mi ecuación. Ya tengo mi imagen y en este caso voy a eliminar el campo ecuación. ¿Por qué? Porque si lo dejo ahí que exista, pero este no tiene contenido, más adelante me puede llegar a dar un error. Entonces, es importante que todos los cuadros de texto que estén dentro del apartado de marcación se eliminen si no tienen contenido. ¿Ok? Entonces, eliminamos y continuamos. Ahora, tengo un párrafo que dice EQ1. ¿Por qué? Porque mi identificador de mi ecuación lo identificó como texto, lo cual no es correcto. ¿Qué hago? Lo elimino. ¿Ok? Y continuamos. Ahora, aquí tenemos una ecuación que está dentro del texto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esta ecuación? Si bien la ecuación ya me la infirió como imagen, yo no es lo que necesito. Yo lo que quiero es marcarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esa imagen con ayuda del botón borrar texto. Lo único que hice fue seleccionarla, le di clic en borrar texto y listo. Ahora, en esa misma posición, en el apartado de arriba me da la opción ecuación en párrafo. Cuando yo la selecciono, me va a dar las dos opciones, igual, agregarla como imagen o marcarla. En este caso vamos a marcarla para ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces doy clic en el mismo y me va a aparecer este otro asistente. Este me va a ayudar a maquetar mis ecuaciones, solo en caso de que la revista así lo requiera. ¿De acuerdo? De lo contrario, pues no hay ningún problema. Pero vamos a conocer esta función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar la ecuación que contiene mi artículo. Selecciono el área de trabajo en la que estoy ingresando mi información. Vamos a agregar una radical y vamos a agregarle la información, que en este caso era A menos B. ¿De acuerdo? Entonces, visualmente es como nos lo está mostrando Marcalip en este apartado. Pero esta misma ecuación va a tener sus propias etiquetas, que es el apartado que nos muestran abajo. ¿Ok? Entonces, la misma ecuación se va estructurando de acuerdo al estándar YATS, el cual vamos a visualizar, pues, una vez finalizada la marcación y una vez que nosotros tengamos el XML a la mano y el cual podamos consultar, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación ya la terminamos y lo único que nos queda es dar clic en el botón insertar ecuación y en automático el sistema nos lo muestra como lo podemos ver en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos maneras de trabajar una ecuación. Guardamos nuestra información y podemos continuar. Bien, entonces conforme vamos avanzando, pues nos vamos encontrando diferentes apartados que nuestra propia investigación puede requerir.
Si, por ejemplo, es una editorial, muchas veces las editoriales solamente traen un título y traen unos 4 o 5 párrafos. Entonces, en ese caso, pues no hay que ingresar ni autores, ni fechas, ni referencias, ni ningún otro contenido. Entonces, hay artículos un poco más complejos que contienen más información que otros. Entonces, por eso es importante conocer cada uno de los apartados que nosotros vamos necesitando. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos otros párrafos y en este caso tenemos una cita textual. Bien, entonces, la cita textual nos podemos dar cuenta que Marcalic la infirió como un párrafo, lo cual pues no es lo correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para corregirlo, lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en el párrafo que vamos a modificar, borramos el texto que pertenece al mismo y de igual manera nos queda el campo, el espacio donde vamos a agregar la información. Entonces, en el apartado de arriba tenemos varias opciones, de las cuales vamos viendo una por una. En este caso requerimos una cita textual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a ingresar y lo único que nos queda es seleccionar la información que corresponde. ¿Bien? Si bien en este momento no es de gran relevancia el cambio que acabamos de hacer, es importante modificarlo o realizarlo. ¿Por qué? Porque esto se va a visualizar dentro de nuestros formatos de publicación. ¿Ok? Y además en el XML pues se va a indicar correctamente. No se va a indicar como que es un párrafo, sino como una cita textual que corresponde a otra etiqueta de acuerdo al estándar JATS que estamos trabajando. ¿Bien? Entonces, bueno, podemos continuar y vamos en la sección 3. Si se dan cuenta, vamos por secciones. ¿Bien? Si yo hubiera ingresado todo como párrafos, pues Marcalic me hubiera inferido una sección, un título y todo lo demás como párrafos, lo cual no es correcto. Entonces, por eso es importante llevar un orden e ir identificando cada uno de nuestros apartados correctamente. Bien, entonces tenemos una nueva sección, tenemos su título, tenemos un párrafo y a continuación tenemos una lista. Bien, si se dan cuenta, nuestra lista nos la ingresó de igual manera como párrafos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregirla? Bueno, vamos a utilizar el primer párrafo, vamos a borrar su contenido, vamos a seleccionarlo y en el apartado de arriba vamos a ingresar una lista. En la lista nos va a indicar que podemos ingresar un título, que en este caso va a ser como la introducción a la misma, y cada uno de los elementos. Si se dan cuenta, aquí tenemos 2 elementos. Entonces, en el primero, pues vamos a ingresar el que nos indican como número 1, seleccionamos lista y en el apartado de arriba nos permite ingresar los elementos que nosotros necesitemos. En este caso solamente van a ser 2. Entonces, agregamos un nuevo elemento, seleccionamos la información que corresponde y listo. Ahora, ¿por qué no selecciono los números? ¿Por qué? Porque como es una lista, Marcalic nos ofrece una opción de tipo de lista, la cual es obligatoria. Entonces, en este caso, mi tipo de lista es numerada. Ahora, entonces, yo voy a agregar mi tipo de lista numerada. Pero si yo dentro de mi párrafo selecciono el número también, bueno, la numeración, al momento de generar los formatos de publicación, me va a aparecer duplicado. ¿De acuerdo? En este caso lo voy a dejar así para ver que esto sí influye al momento de visualizar mis productos, los cuales vamos a generar al finalizar todo este proceso. ¿Bien? Entonces, bueno, me quedan otros 2 párrafos, los cuales pues ya son innecesarios. Lo único que tengo que hacer es eliminarlos. ¿Bien? Y podemos continuar. Y así con cada una de las secciones
de mi investigación. Ahora, tengo el título de mi sección y si se dan cuenta tengo mi subsección, tengo su título y tengo el contenido que pertenece a la misma. ¿Bien? Entonces, aquí visualmente pues nos podemos dar cuenta que sí es importante distribuir la información de manera correcta desde un principio. ¿Por qué? Porque si no, todo esto nosotros lo tenemos que ir creando manualmente. Entonces, eso nos conlleva un poco más de tiempo. Se puede hacer, sí, pero la idea es que Marcalic pues nos facilite la vida y sea lo más rápido posible. ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos una segunda subsección correspondiente a la sección número 4 y en esta nos damos cuenta que tenemos una tabla. Como en las ecuaciones, las tablas también se pueden maquetar de dos maneras, como imagen o bien que sean tablas marcables. Se recomienda que sean tablas marcables para que todos los datos que contenga la misma pues sean identificados como deben de ser, como su nombre, como un dato, como un dato dentro de una tabla que nosotros vamos al momento de consultar pues nos indica ciertos datos, ciertos apartados y no simplemente nos lo muestra como una imagen. Bien, entonces por eso es importante que las tablas sean marcadas con etiquetas, con estructuras, no como imagen. Sí se puede, pero no se recomienda que sea como una tabla marcable. Bien, ahora, habiendo dicho esto, pues vamos a conocer los dos funcionamientos. ¿Ok? Entonces, en primera, pues nos ingresa nuestro título de nuestra tabla como un párrafo externo, lo cual no es correcto, ya que nosotros tenemos un apartado correspondiente específicamente para las tablas. Bien, entonces aquí vamos a eliminar este párrafo, vamos a dirigirnos al apartado tabla o cuadro, vamos a ingresar el identificador que es tabla 1, y aquí vamos a agregarle el estilo al texto. ¿Por qué? Porque así nos lo indica nuestro HTML. ¿Ok? Entonces, bueno, como no lo tiene, yo selecciono el texto y se lo agrego. Ahora, tenemos también un título. El título vemos que es el adecuado, sin embargo, no lo infirió de manera correcta, ya que los paréntesis Marcalic no los detectó correctamente. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el mismo título y selecciono de nueva cuenta la información. Bien. Y a este mismo texto le vamos a dar un estilo, ya que así se muestra en el HTML. ¿Ok? Entonces, bueno, elimino este párrafo que se creó de manera adicional, que no es necesario en este momento, lo elimino y listo. Ahora, si se dan cuenta, Marcalic ya nos infirió tanto la tabla marcable como la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar ambas para ver cómo se tiene que realizar este proceso en dado caso de que Marcalic no lo infiera en automático. Entonces, vamos a borrar tanto la tabla marcable, vamos a borrar las dos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros al momento de ingresar a este apartado nos aparece de esta manera, lo único que tenemos que hacer es seleccionar tabla marcable y del lado del HTML me va a dar la opción de importar tabla. Si yo selecciono este botón, en automático la tabla se infiere en el apartado de marcación. ¿Ok? Entonces, es lo único que nosotros tenemos que hacer en caso de trabajar la tabla marcable, que es como la vamos a trabajar en este apartado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo único que nos queda es seleccionar la fuente de nuestra tabla. Tenemos la opción de agregar las notas de tabla, que en este caso, pues tenemos la siguiente, que es con un identificador y el contenido de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y así una a una. Ahora, tenemos aquí que esta información que yo acabo de ingresar,
la ingresó como párrafos, lo cual no es lo correcto. Entonces, ¿qué hago? Elimino estos dos campos y guardo mi información para poder continuar. Bien. Y así nos seguimos verificando la información. Ahora, tenemos una nueva tabla. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Elimino los párrafos que no pertenecen a mi tabla, pero que sí tienen la información que corresponden a ella. Agrego mi identificador con su estilo. El título me doy cuenta que de igual manera lo infirió incompleto. Selecciono el texto, le doy formato y así continúo. ¿De acuerdo? Borro el párrafo que no me funciona y en este caso voy a borrar tanto la tabla marcable y la imagen. Bien, entonces bueno, aquí tabla marcable, vamos para que me deje borrar la imagen, pero yo lo quiero ingresar como imagen. Entonces, el campo tabla marcable lo voy a eliminar porque en esta ocasión no lo voy a utilizar para saber cómo se infieren las imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, selecciono el apartado imagen y en el HTML me va a dar esta opción de importar imagen. Sin embargo, si mi HTML no reconoció las imágenes correctamente, yo las puedo cargar de manera manual. ¿Cómo lo voy a hacer? Selecciono el apartado de imagen y en el apartado de arriba el botón galería. Doy clic y en este apartado, bueno, con esta opción nosotros podemos cargar las imágenes que correspondan tanto a ecuaciones como a figuras, como a tablas o cualquier otro apartado que nos solicite una imagen. Desde aquí lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Doy clic en seleccionar imágenes y lo único que voy a hacer es buscar la imagen correspondiente a mi tabla. La subo, le doy clic en subir y aquí me dice que se ha agregado exitosamente. Me dirijo al botón insertar y aquí voy a seleccionar la tabla que estoy requiriendo. Si se dan cuenta, en automático Marcalic también en esta misma galería nos ofrece la opción de seleccionar las imágenes que contienen nuestra investigación. Entonces, bueno, doy clic en aceptar y aquí nuestra imagen ya se va a ver en este apartado. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros agregamos como imagen nuestra tabla, en la orientación nos pide, bueno, nos dice que es un campo obligatorio. Entonces, hay que elegir una de las opciones que Marcalic nos ofrece. En este caso, lo vamos a dejar con una orientación original. ¿De acuerdo? La opción girar es más para tablas que se ingresan como imágenes, pero que por la extensión de su información no se visualizan de manera correcta, más bien de manera horizontal. Entonces, por eso hay que girarla para que al momento de nosotros consultarla, la información se vea completa. Bien, entonces, pues bueno, aquí lo único que me queda es agregar la fuente de mi tabla y en este caso, pues no tengo notas de la misma. Entonces, este apartado lo voy a dejar vacío y no pasa, bueno, más adelante nos daremos cuenta si nos muestra un inconveniente o no. Bien, entonces, bueno, aquí también, bueno, tenemos otro apartado que nos lo infirió como figura, debido a que nuestro HTML tiene la tabla marcable y tiene la misma tabla, pero en imagen. Entonces, como yo ya la marqué, ya no es necesario este apartado. ¿Qué hago? Lo elimino. Bien, lo mismo con la fuente, ya que la información correspondiente a la misma, la ingresé dentro de nuestro apartado de tabla. Bien, entonces así podemos continuar. Y ahora, ¿qué nos aparece? Nos aparece una figura. Bien, la figura nos podemos dar cuenta que pues ya fue inferida tanto en un apartado correspondiente a la figura, imagen o gráfico que estamos trabajando, ya tiene su identificador, tiene el título, tiene la propia imagen. Si la imagen no la reconoce, pues lo único que tenemos que hacer es desde la galería podemos ingresarla.
¿ok? Entonces tenemos la fuente en la cual no seleccionó, no se infirió la información correspondiente. Entonces, ¿qué hacemos? La seleccionamos nosotros. Tenemos otros dos párrafos, los cuales no son necesarios. Y listo. Lo único que nos queda es agregar el estilo negritas al identificador de nuestra tabla y me doy cuenta que nuestro título está incompleto. ¿Qué hago? Lo vuelvo a seleccionar, le doy estilo al texto y listo. ¿Bien? Entonces, pues bueno, el párrafo que de igual manera me ingresó de manera errónea, de manera extra, pues lo elimino, ya que no tiene contenido. ¿Bien? Entonces, pues, y así con cada uno de los apartados. Esas son las opciones que Marcalic nos ofrece para que toda la información que contiene nuestra investigación se deposite en el apartado que le corresponde. ¿Ok? ¿Para qué? Para que toda la información que nosotros estamos trabajando se identifique como lo que es. No que simplemente sea un párrafo, sino que sepamos que puede ser una cita textual, puede ser un agradecimiento, pueden ser notas, pueden ser tablas, figuras, ecuaciones, y así con cada uno de los apartados. ¿Bien? También Marcalic ofrece para ciertos, para cierto tipo de revistas, otros apartados, como cuáles, como los versos, ¿ok? Hay revistas de literatura que utilizan este tipo de funciones. Solamente si es el caso, nosotros podemos agregarlo como tal. De lo contrario, pues no hay necesidad de utilizar esta función. Pero sí es importante saber que Marcalic tiene disponibles este tipo de apartados para que nosotros podamos seleccionar la información de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ese es nuestro texto completo. Todo el cuerpo del artículo de nuestra investigación es lo que acabamos de realizar. Entonces, ¿qué nos queda en el HTML? Los agradecimientos, como podemos recordar, pues ya los marcamos, entonces ya no es necesario. Tenemos el apartado de referencias bibliográficas, las cuales también ya trabajamos. Ahora, tenemos un apartado de notas. Las notas se tienen que maquetar en la pestaña referencias y apéndices. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a esta pestaña y en la parte de arriba me da varias opciones, de las cuales de igual manera nosotros podemos utilizar de acuerdo al contenido de nuestra investigación. Si no necesitamos de estos apartados, pues simplemente no los creamos para que no, al finalizar nuestra marcación, no nos vaya a arrojar algo negro. ¿Bien? Entonces, bueno, en este caso necesitamos un apartado de notas y aquí lo que vamos a hacer es ingresar nota por nota, un identificador y su contenido. ¿Bien? Entonces seleccionamos las dos, seleccionamos el apartado notas, agregamos una nota nueva, agregamos su identificador y el párrafo que va a corresponder a la información de esta nota. ¿Ok? Entonces, pues eso es todo el contenido de nuestra investigación, en la cual nos basamos con el HTML que cargamos al principio. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta conocer el asistente de citas en el texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos dirigimos de nueva cuenta al texto completo, guardamos nuestra información y seleccionamos una sección. En este apartado podemos ver que nos arroja otro botón llamado inferencia de citas. Nosotros al seleccionarlo, ¿qué va a pasar? Nos va a mostrar un nuevo asistente, el cual de lo que se trata es que automáticamente nos ayude a citar la información dentro de nuestro texto completo. ¿Bien? Entonces aquí nos indica ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta
¿Para qué? Para que este proceso sea llevado a cabo de la mejor manera. Bien, entonces, bueno, sabiendo esto, damos clic en aceptar y listo. Ahora, si nosotros nos dirigimos dentro de los párrafos, nos damos cuenta que las citas, por ejemplo, a una referencia, ya se realizó. Bien, y nos muestra una pequeña previsualización de la información a la que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Y así con cada una de ellas. Ahora, ¿qué pasa con las notas que agregamos al principio, las cuales modificamos? El número 1 ya no solamente es un número 1, sino que nos está haciendo referencia a una nota. ¿A qué nota? A la que tiene ese identificador, ¿ok? Entonces, si nosotros no hubiéramos agregado o corregido este error, pues aquí simplemente se quedaría sin la cita correspondiente, ¿ok? También con el número 2 pasó exactamente lo mismo y así con cada una de ellas. Entonces, con este asistente, pues todas las citas que se encuentren dentro de mi texto completo, pues ya están trabajadas de manera automática. Entonces, ¿qué me queda? Pues lo único que tengo que hacer en este momento es finalizar la marcación. Bien, ahora, si mi marcación me indica un error como anteriormente lo fuimos viendo, pues ya sabemos cómo corregir cada uno de ellos. Como en este caso ya mi marcación ya no tiene ningún error, ahora me arroja una advertencia. Esta advertencia, pues las puedo revisar o doy clic en continuar. Si yo doy clic en revisar, me va a regresar a mi apartado y, por ejemplo, me voy a ir a referencias y apéndices y voy a detectar cuál es la advertencia. Por ejemplo, esta advertencia tiene que ver con esta referencia y dice que el elemento no ha sido ligado a una referencia. ¿Qué quiere decir? Que en el texto completo, pues no se citó esta referencia. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que sí esté la cita y no se haya inferido de manera automática, yo la puedo agregar. ¿Cómo lo hago? Entonces, me voy a texto completo y voy a buscar, por ejemplo, supongamos que es esta, ¿no? Entonces, selecciono el texto y en la parte de arriba me va a dar la opción enlace interno. Si yo selecciono esta opción, me va a aparecer un menú de toda la información que la cual yo puedo citar. ¿Ok? Entonces, en este caso, va a ser la de referencias, pueden ser las notas del autor, afiliaciones, notas, apéndices, en caso de que existan, figuras, tablas, ecuaciones o material suplementario. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso va a ser una referencia y va a ser la referencia, me parece que era Centro de Educación. Insertamos y aquí me va a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, si yo vuelvo a finalizar esta información, la advertencia va a desaparecer. Pero como en este caso no corresponde, pues lo único que tengo que hacer pues, sería eliminarlo. Eliminar lo que acabo de agregar. ¿Por qué lo voy a eliminar? Pues porque no corresponde. ¿Cómo lo hago? Selecciono el texto y voy a dar clic en borrar texto. ¿Para qué? Para que la referencia que yo agregué erróneamente no se quede pues con dicho inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Pues finalizar nuestra marcación y damos clic en continuar. En este momento, ¿qué va a pasar? Pues me va a mandar a una zona de descarga en la cual me va a mostrar el visor inteligente. Este visor inteligente nos va a servir para detectar errores en la marcación. ¿Bien? Por ejemplo, si mi autor, su nombre no está bien escrito o si el correo que yo le agregué no es el correcto, lo puedo modificar. Y así con cada uno de los datos que yo ingresé. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues verificar que toda la información que yo deposité en este apartado esté correctamente. ¿Bien? Todo. Por ejemplo,
Recordemos que en las notas, a propósito, dejamos la numeración de la misma. Si se dan cuenta, aquí está repetido, lo cual es un error. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, regreso a MarcaLink, regreso a la herramienta de marcación. Voy a regresar al apartado de esta lista que está en texto completo. La voy a buscar, me voy a dirigir a ella. ¿Y qué voy a hacer? Voy a quitar ese número. ¿De acuerdo? Entonces la busco y aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Selecciono aquí y lo hago manualmente. Borro, guardo el cambio, finalizo y le doy clic en continuar. Entonces me va a volver a generar mi visor inteligente. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el error va a desaparecer, como podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que toda la información que acabamos de maquetar se verifique en este formato de publicación. ¿Por qué? Porque si yo al momento de finalizar, bueno, cuando ya haya terminado de maquetar todos mis artículos y me quede solamente finalizar el fascículo, esta información ya no se va a poder modificar, ¿ok? O al menos no de manera inmediata. Bien, entonces por eso es importante que toda esta información yo cheque, verifique que esté bien distribuida, que no tenga errores, que no me haga falta algún párrafo, alguna información, alguna figura. Entonces, si es el caso, en este momento este momento es el adecuado para corregir todo este tipo de inconvenientes. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, pues, al parecer toda mi marcación ya fue realizada de manera correcta. Entonces, ¿qué me queda? Pues bueno, voy a regresar a la tabla de contenido de mi fascículo. ¿Bien? Entonces, estando aquí, ¿qué va a pasar? Pues me doy cuenta que el estado de mi artículo ya cambió. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi marcación ya fue finalizada de manera correcta. Si, por ejemplo, yo empecé hoy y no terminé, pues mañana puedo puedo regresar e ingresar de nueva cuenta a la marcación. Siempre y cuando mi número no haya sido finalizado. ¿Bien? Entonces, mientras yo no termine el número, que es esta opción que dice terminar número y descargar productos, yo puedo entrar a la marcación. ¿Para qué? Para avanzar en la misma o para corregir algún error que identifiqué antes de continuar con el proceso. ¿Bien? Entonces, bueno, en este caso, como ya terminamos este artículo, pues es el mismo proceso con cada uno de ellos, hasta que yo termine de maquetar todos los artículos que correspondan a este fascículo. Bien, entonces ahora voy a dar clic en terminar número y me va a indicar que una vez finalizado, pues ya no se van a realizar modificaciones y este va a ser indexado en el portal Redalic en un periodo de 20 días. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un proceso interno, el cual verifica la marcación y los datos del mismo para ver que no exista ningún inconveniente y ahí es cuando el proceso pues termina y este trabajo que acabamos de realizar se va a ver reflejado en el portal Redalic dentro de la página de nuestra revista. Bien, entonces voy a dar clic en aceptar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en este caso, MarcaLink nos va a pedir que ingresemos un código de verificación, el cual le va a llegar al correo de la persona licenciante. Bien, este correo no se puede modificar, este correo no se puede mandar de manera manual, tiene que ser por el sistema, ya que el sistema los manda automáticamente y como los codifica, pues nosotros no tenemos acceso a esta información. Entonces,
el correo únicamente le va a llegar al correo que la persona licenciante registró. Bien, nos van a enviar un código. Este código lo que va a hacer es, ¿qué tenemos que hacer? Pues introducir el código y enviarlo, ¿ok? Si el código, por alguna razón, por ejemplo aquí, ya lo tenemos, ¿bien? Este es el correo que les tiene que llegar. En este, ¿qué nos va a indicar? Pues el código de confirmación correspondiente al número que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, lo vamos a seleccionar y lo vamos a ingresar. Pero me parece que este no es. No, el mío es este. ¿Ok? Entonces, copio el código y lo ingreso en el sistema. Doy clic en enviar y en automático me va a mostrar que los formatos de publicación ya están disponibles. Bien, entonces aquí nosotros podemos consultar el visor inteligente que ya habíamos, ya conocíamos desde antes, pero ahora nos ofrece otros, como el visor móvil, que es este, el HTML, todos estos formatos de publicación contienen la misma información, pero son responsivos a la tecnología desde donde le estamos consultando. Por ejemplo, el visor móvil, pues es el ideal para consultarlo desde un teléfono celular. Bien, el HTML, pues es el que nos puede servir dentro de la página de nuestra revista, el PDF. En este caso, nuestra cuenta de Marcalic tiene establecido que utiliza los PDFs generados con la herramienta Marcalic. Entonces, tiene una portadilla, tiene ciertos estilos que Redalic le ofrece a la revista. ¿Para qué? Para que genere este tipo de archivos, pero con ciertos estilos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el PDF, tenemos el XML, tenemos un IPO, que igual es un archivo descargable, el cual podemos ejecutar o leer o consultar desde un visor bueno, desde un programa que nos ayude a visualizarlo, ¿de acuerdo? También nos permite descargar el HTML. Este mismo HTML nos permite descargarlo, pero en este zip lo que incluye son las imágenes y todo el contenido, bueno, y todos los archivos que se generan en la marcación, ¿de acuerdo? Como la imagen de la ecuación, figuras, tablas y cualquiera de ellos. ¿Bien? Entonces, bueno. Y listo. Entonces, el XML pues es el siguiente. Vamos a ver si lo podemos consultar. Me parece que en este momento no. Pero en sí, el XML, pues es esto. Vamos a consultarlo desde aquí para que sea un poco más rápido. Y Marcalic lo que nos ofrece es esto. Esto es el XML. El XML se basa en un estándar que es el estándar JAX y realmente es una jerarquía la cual identifica cada uno de los apartados que nosotros maquetamos con la ayuda de Marcalic. ¿Ok? Ahora, ese es el proceso completo para generar nuestros formatos de publicación con la ayuda de Marcalic. Si bien nosotros llegamos a tener algún error o algún inconveniente al maquetar este artículo o al descargar alguno de ellos, por ejemplo, supongamos que el XML, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo reportamos? Marcalic ahora ofrece una nueva funcionalidad, la cual desde el mismo sistema podemos levantar una solicitud en la cual nosotros podemos indicar que, por ejemplo, que un archivo no se descargó correctamente. ¿Qué tenemos que hacer? En primera tenemos que indicar
qué cambio o cuál es el inconveniente que estamos presentando en el artículo. Estas solicitudes son por artículo, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos algún error en alguno de ellos, pues es levantar una solicitud en los artículos en los cuales vayamos presentando algún inconveniente. Esto solamente en caso de que sea de esta manera. Bien, entonces vamos a reportar un error técnico o reportar un error, bueno, solicitar modificar el texto del artículo. Por ejemplo, si yo al finalizar todo esto me di cuenta al consultar el PDF que, por ejemplo, que el resumen en inglés no corresponde a este contenido, pues yo tengo que escribir aquí. Mira, el resumen en inglés tiene contenido incorrecto. Es importante hacer una breve descripción, pero muy concisa. ¿Para qué? Para que al momento de que el administrador de la plataforma ingrese, por ejemplo, al PDF y vea que el resumen en inglés, que se supone que es en inglés, está en español, diga, pues sí, hay que modificarlo. Entonces, aquí vamos a levantar nuestra solicitud, le vamos a dar clic en aceptar y como bien lo dice aquí, cuando nosotros enviemos la solicitud, los formatos de publicación se van a deshabilitar, ¿ok? Entonces, mientras está este proceso para modificar el texto o para corregir algún inconveniente que se haya presentado, en ese momento los formatos de publicación que hasta ahorita teníamos disponibles ya no lo van a hacer más así, ¿de acuerdo? Entonces damos clic en aceptar y esto es lo que pasa, ¿ok? Nos va a decir que se ha enviado un correo a nuestro personal, quien se encargará de validar la solicitud, que es tal cual el estado que nosotros estamos visualizando en este momento, ¿ok? Y como les decía, pues los formatos de publicación quedan inhabilitados. No los voy a poder consultar hasta que este inconveniente se corrija. Bien, de aquí, por ejemplo, cuando se valida la solicitud, aquí nos va a ir indicando el estado en el que se encuentra nuestra petición. Bien, este icono de validando solicitud va a pasar a habilitar de igual manera la marcación para que en este caso la solicitud que levantamos fue modificar el contenido de nuestro resumen en inglés. Entonces, cuando el administrador de la plataforma me dé luz verde, o sea, me permita realizar la modificación, pues aquí en vez de visualizar estos botones, voy a visualizar los que anteriormente teníamos. Entonces, va a ser, por ejemplo, el botón de ingresar a marcar, me va a permitir volver a ingresar en este artículo, ¿ok? A la marcación de este artículo, ¿por qué? Porque es donde yo pedí modificar un contenido, entonces me van a habilitar simplemente lo que yo estoy solicitando. Bien, y así con cada uno de ellos. Esto solamente en caso de que nosotros requiramos hacer alguna modificación o presentemos algún inconveniente. Si no, no hay ningún problema. El número el número y todos sus artículos se indexan en el portal Redalic y se visualizan de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos este número, tenemos todos los artículos y en cada uno de ellos tenemos los mismos formatos de publicación. Entonces, desde aquí, tanto los usuarios externos que quieran consultar la información de la revista lo van a poder hacer, pero yo como usuario también lo voy a poder realizar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, bueno, ¿aquí tienen alguna duda? Entonces mi consulta era si existe la posibilidad de incluir más de un correo en la opción para que el código sea enviado. Ok, No sé si me expliqué. sí, ¿de qué revista? Yo en este caso me inscribí acá por la revista Cuadernos de Historia del Arte, pero marco varias revistas más
que pertenecen a la institución. Soy de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, en Argentina. Ok. Bueno, en este caso, en este momento no tengo la información correspondiente, pero ¿por qué se hace de esta manera? O sea, ¿por qué el código de confirmación y cualquier otra información correspondiente a Marcalic solamente se le comparte al correo licenciante de esta persona? Porque él es el responsable del uso que se le dé. Entonces, si ustedes tienen su equipo editorial y el licenciante tiene que compartirles esta información, tiene que ser directamente con él, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, como también les mencionaba, los correos son automáticos y son únicos. Entonces, esta información se le manda de manera automática a la persona licenciante y esta información él tiene que ser responsable y consciente de con quién comparta dichos datos. Bien. ¿Ok? Sí, sí, eso es súper entendible. Sí. Es solamente la cuestión de que como es una facultad que tiene muchas revistas, Sí. por ahí se dificulta, o quizás sería conveniente, no sé si es posible, ampliar el rango de 24 horas de validez del código por alguna cuestión de que alguien se le pase al director de la revista, se le pase el correo y se pasen esas 24 horas. Ok, Una por el momento, recomendación. por el momento no es posible realizar este tipo de cambios. No es posible modificar el correo del licenciante. No es posible aumentar el tiempo. Si bien Redalic da la opción de que, por ejemplo, en este caso, yo finalicé en este momento mi número, pero le mandé, bueno, traté de contactar al licenciante y no me contestó, entonces el código ya caducó. Marcalic lo que sí permite es regenerar este código. Si yo en 24 horas no ingresé el código, pues tengo la opción de regenerar uno nuevo. En cuanto yo tenga o cuando el licenciante esté disponible para que me pueda compartir esta información e ingresar la información en el sistema. Perfecto, excelente. ¿Sí? Muchísimas Por gracias. favor. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Edith, si me permite, tendría también preguntas. Bueno, esta sesión se grabó. ¿Será posible tener acceso a ella después, por si quedó alguna duda o algo? Sí, sí, nosotros, bueno, ahorita al final la sesión se queda guardada y este material nosotros se los podemos compartir por correo. Perfecto, muchísimas gracias. En la visita que hice a Toluca hace un par de semanas, usted me comentaba que es posible utilizar los formatos de marcaje de Marcalic para nuestra propia página, porque pues estamos haciendo, bueno, marcajes para nuestra página de la revista, bueno, luego está Redalic, luego hay que pensar también en Cielo, ¿no? Que tiene su propio marcaje. Entonces, nada más para corroborar, ¿si es posible usar estos formatos o no? ¿O solamente es Redalic? No, sí es posible tanto descargarlos como cargarlos en su propia revista, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno, en este momento, pues tienen que descargar uno a uno cada formato de publicación de cada uno de los artículos para que estos archivos los pueda puedan ser disponibles en la página de su revista. Sí, para cargarlos, pues sí, tiene que ser el gestor de la página de la revista. Sí, sí, claro. Y entonces ya no hay necesidad de dar un crédito especial porque ya viene incluido, ¿verdad? En el marcaje, en la primera página sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. Esa información ya viene dentro de los formatos de publicación. Lo único que tendrían que hacer del lado de la revista, pues sería crear el registro del número, cargar los archivos de cada uno de los artículos y ya se van a ver disponibles en la página de la revista. Sí. Y todos los formatos, ¿verdad? Es posible.
Sí, sí, todos los que ustedes requieran, todos los pueden descargar y los pueden poner, bueno, pueden estar disponibles desde su sitio. Perfecto, muchas gracias. Sí, por nada.